entrenar habilidades técnicas y con suerte nos están pasando muchos webinars, PowerPoints, etcétera, pero no podemos acceder a los pacientes, no podemos acceder a los centros de entrenamiento como tal. Y la pregunta, primero, es hay que entender un poco lo que es el centro de entrenamiento. Y siempre trato de enfatizar que es imposible aprender una habilidad práctica sin algo en donde practicar, ¿cierto? Y le vamos a llamar un espacio de infraestructura, un simulador, incluso un ambiente virtual, como se entrena en la Armada en Estados Unidos, en donde se entrenan en reales escenarios de guerra, eh, perfectamente podría ser el pilar 1. En el caso de la cirugía laparoscópica, un simulador mínimo, existen virtuales y otro tipo de cosas, ¿cierto? Y necesitamos también un programa de entrenamiento validado. El programa de entrenamiento validado lo que busca es que determinemos cuántas sesiones requiero para determinar que el alumno es competente. Y por lo tanto, ¿cuándo lo vamos a graduar? ¿Y qué implica eso? ¿Le va a ir bien después en el escenario real, sí o no? En el caso de Trinity fue espectacular. Claramente podía llegar y volar el B12. La red de instructores implica que necesito para cada etapa alguien que pueda corregir el error que está haciendo y cometiendo el alumno en el ejercicio determinado. Si no tengo ese profesor, uno podría estar pegándole con una raqueta de tenis y una pelota infinitas veces a la pared, pero la probabilidad de llegar a ser Federer es muy difícil y necesitamos llegar a un mínimo estándar. Y sabemos que a través de feedback y la retroalimentación uno llega más rápido. Los pilares 1, como se los mostraba les describía un poco, pueden ser variados. Aquí vemos cómo uno puede entrenar incluso cirugía hepatobiliar haciendo una estomosis muy pequeña. Podemos ver en este caso en el simulador algo que sangra y debemos poder controlarlo porque no tiene sentido matar un animal porque, se los digo de un punto de vista práctico, si es que después viene otro alumno, el animal ya está fallecido, por lo que en verdad conviene tener sistemas de perfusión y hacerlo una y otra vez y otra vez. Eso vendría a ser más o menos el hardware necesario para hacer este tipo de ejercicio. El programa de entrenamiento, por otra parte, tiene que ver con el concepto de qué vamos a hacer por sesiones. Acá hay un programa que es el avanzado, que hemos mostrado una y otra vez, en donde mucha gente en Paraguay ha podido venir a Chile y entrenarse, y de otros países de Latinoamérica, estamos muy agradecidos de eso. Podemos ver cómo el gimnasio de entrenamiento, cada uno va a su propio ritmo, no van en la misma sesión, son cursos asincrónicos, y que cada uno va adquiriendo su propio y va en su propio generando su propia curva de aprendizaje. Las curvas de aprendizaje, de hecho, heterogéneas, la gracia de un buen programa es que te permiten llevarla a un grupo muy homogéneo hacia el final y casi todos sobre el nivel de experto. En este caso, todos. En este programa avanzado, en esta validación, salió que el peor alumno al finalizar el programa es muy superior a el más talentoso antes de partir el programa de entrenamiento. Por lo tanto, el talento como tal no me importa mucho más. Lo que más me importa es lejos el concepto de practicar. La práctica te hace estandarizar un nivel de competencia mínimo y si se lo hiciéramos esto a los residentes de primer año de cirugía general, sabríamos que entrarían a la residencia con este nivel técnico, que es mejor que entren con este, supongo yo. Y hay que entender si es que este programa funciona en los pacientes, significa que las habilidades adquiridas en el programa simulado se transfieren a la sala operatoria. Entonces, hemos visto que novatos de primer año de cirugía, muy entrenados con simulación, superan a cirujanos generales sin simulación. Cirujanos generales ya graduados de más de 3 años, en este caso 5, de formación. Y por lo tanto, un novato de primer año, el peor, ser superior a cirujanos que ya llevan 5 años mirando, ayudando, tratando de aprender en el paciente, creo yo que ya pierde un poco el sentido. Debemos acelerar esa curva y además asegurar la máxima seguridad al paciente. El pilar 3 lejos es el más difícil y siempre pregunto esto, ¿quién debe entrenar a este niño en el Barcelona? ¿Debe ser el maestro del fútbol o debe ser un entrenador, por ejemplo? Y lo que hacemos en medicina es invocar a Messi. Entonces, si estuviésemos, por ejemplo, en Argentina haciendo cirugía percutánea, solo podríamos llamar en nuestro paradigma actual al doctor Mariano Jiménez. Pero si estuviésemos en el fútbol, llamaríamos a entrenadores de esto. Y esto es un paradigma que debemos cambiar. Debemos profesionalizar a quienes entrenan.
quién es bueno en exacto la etapa en la que va ese niño. Quizás los tips y trucos que le da Messi se aplican desde mayores de 18 y no lo sabemos. Y por eso se estudia para ser entrenador en esa época. ¿Y qué hacemos contra algo como una pandemia, además? En el fondo, ¿es posible con tecnología llegar con estos tres pilares a cualquier momento, de cualquier lugar, sin barrera geográfica y poder mantener el nivel de entrenamiento que requiere un residente, un cirujano, un experto, etcétera? Y bueno, Uber lo logró, en el fondo, sin barrera geográfica, armó y no sé si saben, pero el tiempo de inaugurarse Uber en cualquier país del mundo toma semanas. Es muy rápido. Llega, se habilita y con tecnología uno ya pasa a ser chofer y los posibles clientes pueden pedir Uber. Entonces lo que hicimos fue crear See One Do One, que es en inglés viene de lo que decía Halstead, See One, Do One, Teach One. Ver uno, hacer uno. Solo que era muy largo, así que lo dejamos como See One, Do One. Y el curso Lab es el que les voy a mostrar del curso avanzado que les mostré recién. Podemos ver que un novato, al entrenar, después de bajar la aplicación y ver un tutorial, puede grabar su video, subirlo a una nube, y una vez que se sube a la nube, esto lo que ocurre es que se distribuye en una red docente. Esta red docente puede poner pausa donde está exacto el momento en donde falla el alumno, puede agregar un feedback o un input, ¿cierto? Para que el alumno después reciba. Esto no es en vivo, le puede rayar la pantalla, le puede agregar una videocápsula, le puede agregar todo tipo de cosas, pero la gracia es que esto le va a quedar al alumno, lo puede repasar cuantas veces quiera, puede ver sus notas, puede ver su evolución en el tiempo, puede hacer, finalmente es un super portafolio con sus propios videos corregidos por expertos. Expertos en este juego. Y la data es muy interesante porque se acumula. Esto funciona, la verdad que hemos demostrado, hicimos una muy buena validación, este grupo control que ven acá es la gente que va a entrenar a simulación UC. Y vimos que un grupo de simulación UC con feedback presencial lo comparamos a el sistema Lab entrenando a cirujanos en regiones. Y en regiones vimos que tanto el grupo control como Lab llegan a un punto de corte bastante interesante, que es el que nosotros consideramos como expertos. Por lo tanto, se transfieren habilidades de forma remota y eso es muy interesante. Lo hemos venido haciendo hace ya casi 2 años, 1 año y medio, y fíjense lo que ha pasado. Llevamos más de 3.400 sesiones evaluadas de más de 1 hora y media promedio, 13.000 y tantos feedbacks solo en el curso de la laparoscopía básica y avanzada, 190 alumnos entrenados, y esto ha permitido empezar a entender qué es el feedback, cuáles se componen, por ejemplo, de audio, de texto, de dibujo en la pantalla, y empezar de a poco a comprender cómo se podría automatizar un feedback. Esto lo estamos aplicando gracias, y no gracias, pero por desgracia de la pandemia, en otras áreas también, y como concepto se crearon cursos de la universidad a través de, por ejemplo, de intubación orotraqueal, manejo de PP, posición prono, manejo de ventilador, y fíjense lo rápido que se juntan alumnos, números de feedback que determinan qué es un buen entrenamiento o no. Entonces la pregunta es si se puede y sirve para habilidades quirúrgicas o procedimientos médico-quirúrgicos, ¿qué pasa en otras áreas? Y creemos que esto podría perfectamente servir en otras áreas. Como les mostraba, las habilidades orotraqueales y etcétera relacionadas a la pandemia han sido bastante exitosas. En el pregrado de medicina de la Universidad Católica se está aplicando y funciona muy bien. Les voy a mostrar unos resultados. Se está haciendo sutura, por ejemplo, a los alumnos les podemos mandar un kit de suturas para la casa y ellos reciben el feedback desde su casa, se graban con el celular y los van corrigiendo sin tener que exponerlos a que vayan, etc. Fíjense a nivel de resultados, si comparamos un grupo de toracocentesis con el grupo versión C1-DUAN y un grupo de control versión sin C1-DUAN, lo que ocurre es que el grupo de C1-DUAN en un 80% cruza el punto de corte, mientras que el grupo control en un 43%, y esto es solo con 2 sesiones de C1-DUAN, mientras que el grupo control tiene el clásico taller que hacemos a los 120 alumnos, en donde los encerramos en una sala hasta que más o menos estén 4 o 5 horas aprendiendo a hacer paracentesis y toracocentesis.
Este es el formato que creemos podría ayudar en el presente y, por qué no, en un futuro, como les digo, con la data acumulada, empezar a automatizar y que todos reciban un muy buen feedback de una muy buena calidad y que eso ayude a que todos los alumnos nos formemos de un mínimo estándar, que es lo que requiere la cirugía. Creemos que sí es posible mantener las habilidades quirúrgicas, sobre todo la laparoscopía, como saben en estos tipos de entrenamientos, pese al coronavirus. ¿Por qué? Porque podemos evitar espacios con varias personas. Aquí vemos 2 residentes que están entrenando y que están separadas de más de 2 metros, igual se toman las resguardos y están con mascarillas. La red docente está evaluando de forma remota, por lo tanto está protegida, la calidad del feedback se mantiene. Yo creo que es mejor incluso de cuando uno está de forma presencial. Los tutores habitualmente hacen menos de 10 feedback por sesión, mientras que en este sistema le llegan 18. Se habilita la posibilidad además de entrenarse constantemente y sin interrupción, en vez de el concepto que tenemos tradicional del curso de 1 o 2 días al año, que es, sabemos que las habilidades a los 6 meses se retienen más o menos. Eso es todo, espero no me haya pasado en el tiempo, le pido disculpas a Mariano por eso, y no sé si habían un par de preguntas más. Muchas gracias, Julián. Espectacular la presentación, muy buena. Creo que, como vos dijiste, estuvimos por el centro de simulación y creo que no importa la edad que uno pueda, sino que tener un objetivo realmente y como vos dijiste, la comparación entre los que ya están haciendo simulación, entrenamiento con alguien que no hace, pero está participando, no es igual. Nos dimos cuenta, o me di cuenta personalmente de eso, de lo que es la sala de entrenamiento y de lo que me ha servido hoy en día en mi profesión, ¿verdad? Como cirujano y hacer cirugía de avanzada estando en un centro de simulación. Así que la presentación magnífica. Quiero comentarles que están habilitados también para el chat, para preguntas, para todos aquellos que están participando, para los expositores. Entonces, ahora le paso la palabra al doctor Cristian Armelle para la presentación siguiente. Antes de, Cristian. antes de eso, Cristian, y recordar nomás a Julián que teníamos 3 preguntas más, no sé si dejamos o seguimos. Ya, Hacemos. buenísimo, buenísimo. Sí. O sea, si no va a quitarle tiempo a futuro presentado. Hay que entender más o menos. No, creo que eran... estos es un poco para averiguar bueno, aquí nos están viendo visitantes de más que solo Paraguay, pero preguntar un poco si se han entrenado en el centro de simulación en Chile, sí o no. Ahí ya tenemos más participantes, veo que cerca de 200. Muy bien. No, bienvenidos. Pueden cuando quieran venir. No, buenísimo. 9% es bastante, sobre todo que no sé cuántos habrán contestado. Pero de esos que contestaron, me gustaría la siguiente pregunta. Nada más mencionarte que en el Facebook tenemos un 100% de no. Ya, buenísimo, buenísimo. Que hay unas 60, 70 personas más en el Facebook. Excelente. De los paraguayos, porque pensando sobre todo en que han ido bastantes paraguayos a nuestro centro, han podido aplicar lo aprendido, sienten que les sirvió, y quizás mientras contesta la gente, si el doctor Verdejo o Cristian nos pudieran contar, sería buenísimo su experiencia y real, no tienen para qué mentir a la cámara. Para mí me encantaría entender realmente en qué sientes que lo han aplicado, por qué creen que podría ser distinto al resto de las cosas y qué destacan del programa. Bueno, Julián, yo sí voy a compartir mi experiencia con... Bueno, ahí están los resultados si querés hacer un comentario de eso. Ya, eso es interesante. Entonces, mucha gente que ha ido mitad y mitad, o sea, beneficia y no. Y ahí habría que entender muy bien. Yo siento que los programas hay que hacer muy buen seguimiento, las transferencias, entender que las habilidades en sí, por sí solas o no aplicadas, podrían simplemente perderse en el tiempo. ¿Qué opinas tú, Cristian? No, yo, en primer lugar, Julián, felicitar por la exposición muy buena y muy práctica como siempre.
Yo realmente siento una envidia sana al centro de simulación que tienen ustedes ahí en la UC. A mí me parece que la cuestión, como tienen tantos cursos y son tan diversos, creo que la clave también pasa por elegir el curso que a uno le va a ser más útil en su práctica diaria y que son las aptitudes que va a poner en práctica posteriormente. Quizás ahí esté un poquito también la clave y no entusiasmarse por cursos que de repente no va a tener posibilidad de explotar en su práctica diaria. Entiendo, entiendo muy bien. Yo creo que lo has dicho correcto. Y también está el tema de que hay veces que uno entrena y después no siquiera tiene exposición. Entonces no se habla la simulación con la clínica y se pierde el sentido de la simulación. Bueno, eso, muchas gracias y perdona ahí por tomar esas preguntas. Gracias, Mariano. Gracias, Julián. Bueno, yo quiero agradecer a la Sociedad Paraguaya de Cirugía la oportunidad que me da de compartir otra vez con estos amigos de la sociedad que vienen colaborando hace mucho tiempo con nosotros. Para mí realmente es un honor. Y más aún presentar al doctor Mariano Jiménez, que en realidad personalmente es uno de los expositores a quien más me gusta escuchar, y no estoy diciendo esto porque él está acá con nosotros, realmente tiene una elocuencia y una didáctica que yo particularmente aprecio mucho y estoy seguro que todos pensamos igual. El doctor Mariano Jiménez, una vez más le vamos a presentar, es profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, es profesor de la Universidad de Estrasburgo, Francia, es director de cirugía percutánea del IRCAD de Francia y es presidente de la Fundación DAISIM. Como me dije anteriormente, es un colaborador permanente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía y, doctor Mariano Jiménez, realmente apreciamos mucho tu predisposición a participar siempre con nosotros, actualmente en esta modalidad virtual, pero anteriormente en forma muy presencial, y sabemos que en el futuro también vamos a volver a encontrarnos en Paraguay contigo. Entonces, sin sacar más tiempo a la exposición, me gustaría cederte la palabra y dejar a cargo tuyo el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por tan amable presentación realmente. Gracias a William, José, Diosnel y a todo el equipo por invitarme. Son una sociedad que tiene mucha polenta y realmente han tomado el toro por las astas en este momento de COVID y bueno, han sabido aprovechar el momento para seguir con la formación, etc. Realmente para mí es un placer estar acá con Julián, que Julián es realmente una de las camadas jóvenes que están revolucionando el tema de la educación en cirugía, y siempre hablar con él, discutir con él, etcétera, es para mí muy reconfortante. Me acuerdo cuando lo invitamos a las primeras charlas ya hace bastantes años y siempre me maravilló. Aparte como mago, pero eso es otro tema. Voy a hablar sobre entrenamiento para el nuevo futuro y he puesto un subtítulo que algunas ideas. Van a ser un poco de ideas un poco sueltas, porque yo creo que me interesa mucho la discusión posterior. Ustedes verán que yo puse Mariano Jiménez y abajo puse a Alain García. Alain García fue fellow nuestro aquí en Argentina, es mexicano, de cirujano, después fue fellow de investigación en Estrasburgo y ahora está trabajando con nosotros en nuestro grupo, específicamente, por supuesto, en todas las tareas de research, etcétera, pero específicamente en el tema educación. Y él es el que se encarga de toda la parte de educación de nuestro grupo en Estrasburgo. ¿Por qué lo pongo? Porque muchas de las cosas que voy a decir se las he sacado a él, entonces es una coparticipación esta charla. Claramente lo dijo Julián en su charla, están cambiando muchas cosas nos han cambiado para mal, y algunas cosas nos han servido, y lo que está haciendo en definitiva la pandemia en el tema de educación es hacer que ciertos cambios que venían produciéndose relativamente lentamente se hayan acelerado. O sea que no cambió la normalidad en lo que respecta a educación, sino que prácticamente aceleró algunos parámetros que estaban viniendo.
Por supuesto, estamos hablando en general, hay ciertas cosas que sí fueron muy profundas, como el tema de poder tener que cortar la universidad o cortar ciertos programas de educación, etc. Pero permitió acelerar ciertas cosas que venían produciéndose. Yo me voy a dedicar a un artículo, principalmente en las charlas de hoy, que publicamos hace un par de semanas, salió la publicación, sobre todo lo que es educación a distancia, y cómo pensamos que va a ser en la era post-COVID-19. Yo me voy a dedicar a algunos puntos de este trabajo, donde claramente hacemos un correlato histórico, donde el paradigma del aprendiz, que fue al principio, ya hace bastante tiempo, donde alguien estaba mucho tiempo con el cirujano, que era su maestro, que le enseñaba a hacer las cosas, que aprendía viendo al maestro y que después empezaba a hacer, etcétera. Era un buen sistema, pero era un sistema principalmente tenía el inconveniente que era muy largo en el tiempo y era para muy pocas personas. Entonces eso era uno de los grandes problemas que tenía. Después se pasó al criterio clásico de, bueno, ir aprendiendo durante la residencia y aprendiendo con pacientes. Este tema ha perdido realmente aceptación hoy y por que aprender los skills quirúrgicos, las manualidades quirúrgicas en los pacientes, no solo expone a nuestros pacientes a riesgos impensados hoy, sino que no es rentable desde el punto de vista económico, o sea, no solo desde el punto de vista ético, sino también desde el punto de vista económico y del tiempo, porque las curvas de aprendizaje son muy, muy altas. Y en los problemas, generalmente lo que hace el médico que está guiando al residente en general es lo saca para hacerlo él, porque primero prima la vida del paciente, como es algo lógico. Por lo tanto, es un sistema que fue mejor que el anterior, pero que no es el mejor sistema y no es el sistema que hoy es el que se acepta. Porque la idea es ir sacando el paradigma de que el experto va enseñando la generalidad y se va cambiando por un entrenamiento en competencias. Es así que son los cursos más dinámicos, donde uno va a aprender on-site, donde ciertos skills determinados, maniobras técnicas determinadas, y que después uniendo de una con la otra va así a hacerlo en el paciente, que es para lo cual nos estamos formando, porque nosotros no somos teóricos de la enseñanza, sino que somos cirujanos que actuamos en los pacientes. Esto tiene variantes, desde cursos que uno puede hacer sobre determinadas partes del entrenamiento, de determinada patología, etcétera, y cursos que son más pensados como gimnasios en forma más local, ¿no? Uno no va, sino que vienen hacia uno para las habilidades, que es todo lo que estuvo explicando muy bien Julián previamente. Pero el tema es que ahora estamos viendo que está llegando la tecnología y que hay más posibilidades y más herramientas para poder hacer enseñanza, incluso técnica, de habilidades técnicas por vía online. Entonces, la cosa está volviendo un poquito más compleja para mejor. Tenemos más posibilidades de poder formarnos, incluso una parte importante desde nuestro hospital o de nuestra casa. La pregunta es, ¿por qué esto no se hace más rápido? ¿Por qué esto no evoluciona más rápido? Si en realidad la tecnología está hoy disponible. Bueno, los que tienen muchísima experiencia en todo esto son la gente del Reino Unido, en todo el Reino Unido, en Inglaterra, muchísimo la Real Sociedad de Cirujanos de Edimburgo, y uno de los más importantes cirujanos de entrenamiento en el 2015 pone lo que está ahí arriba, que le parece increíble y lo sorprende que podamos aprender, que nuestros alumnos puedan aprender no mandatoriamente durante la cirugía. No estamos hablando de hace 200 años, estamos hablando de hace 5 años, está diciendo que lo sorprende. Entonces, estos cambios se están produciendo y se producen lentamente.
hay que recordar que el entrenamiento en la gente no solo se debe ser en habilidades técnicas, sino también en habilidades no técnicas. Ahora, no es fácil los cambios. A veces cuando ataca, por ejemplo, el coronavirus, el sistema inmune en muchos de los pacientes, por suerte, lo ataca porque ataca lo extraño. El problema está que cuando se produce la innovación, las estructuras más clásicas, la mayoría de estructuras académicas, la mayoría de los gobiernos, la mayoría de sociedades científicas, no aplica a la Sociedad Paraguaya de Cirugía, atacan lo extraño. ¿Y qué es lo extraño? Es la innovación. Ahora uno se pregunta, ¿esto es algo nuevo? ¿Es algo que se produce ahora con la innovación? No. Cuando Gutenberg crea la imprenta hace 500 años, se tardó 100 años en implementarla porque la estructura de gobierno y académica en ese momento decía que lo que iba a hacer la imprenta era destruir la literatura y destruir la ciencia. Exactamente al revés de lo que hizo la revolución de Gutenberg y su imprenta. Hoy tenemos más de 20 imprentas de Gutenberg que se están desarrollando solamente en el área médica. Entonces, claramente, estamos en una época de un cambio fenomenal. La imprenta transformó la sociedad y el mundo porque lo que hizo fue democratizar la literatura. Nosotros lo que tenemos que hacer con los cambios educacionales es democratizar la enseñanza de la cirugía, que sea no para centros privilegiados, para hospitales privilegiados o gente que pueda tener los recursos, sino poder hacerlo para que todos los cirujanos podamos acceder a estos avances. Sabemos que ciertas cosas que a partir de la imprenta de Gutenberg se fueron desarrollando en los años subsiguientes, como fueron cosas que revolucionaron el sistema en general, que fueron la democracia, la educación, los sistemas legales y los sistemas de salud. Pero todos estos se desarrollaron hace 1, 2 o 3 siglos, cuando la información era escasa y cuando la información se movía lentamente. Esto cambió. Hoy la información es enorme y se mueve rápidamente. ¿Y cuáles son los cambios que impactan duramente en la democracia, la educación, los sistemas legales, el sistema de salud? Bueno, el blockchain, por ejemplo, el sistema de drones, todas las energías alternativa, todo lo que es la neurociencia, todo lo que es la inteligencia artificial, la robótica y la nanotecnología, solo para nombrar algunos. Es así que la democracia hoy se ve atacada e influenciada por ciertas cosas, porque no todo lo nuevo, no la tecnología, no es ni buena ni mala, es como la aplique el hombre y a veces la verdad que la aplicamos para el bien y a veces para el mal. En la educación pasa lo mismo, ya vamos a hablar algo de eso. Sistemas legales, prefiero no hablar del tema más en los momentos que está viviendo mi país, y sí sistemas de salud, porque eso nos implica directamente en nuestra práctica. El problema está que las nuevas tecnologías, que es imposible pararlas, solamente acompañar su evolución, no son tan adoptadas en el medio médico y quirúrgico en general. ¿Y por qué? Bueno, en este estudio del World Economic Forum, o sea, un foro muy reconocido mundial económico, en lo que respecta al área de salud, se comentan que el principal factor de barrera para adoptar nuevas tecnologías es que los médicos no entendemos las oportunidades y que los líderes entre los médicos tenemos cierto defecto en poder aprender y en poder utilizar estas nuevas oportunidades y tratamos de bloquearlas posiblemente por miedo. Recordemos que la academia en general es un sistema que tiende, la universidad en general, tiende a ser bastante inmovilista. Por eso le cuesta mucho adaptarse a las nuevas épocas. Cuando empezó la revolución industrial hace casi 200 años, se le pidió a la universidad que creara un sistema de educación para que la gente pudiera ir a trabajar a las fábricas. ¿Y qué hizo la universidad en ese momento? Creó un sistema que parece hecho claramente para lo que fue, para las fábricas, donde la gente iba a estudiar a la primaria y secundaria
por año de producción. O sea, yo iba a primer grado si tenía 6 años. Si tenía 7 años y todavía era inmaduro, no, tenía que ir igual. Si tenía 4 años, pero era brillante, tenía que esperar hasta los 6. Era por año de producción. Después, los pabellones que estaban relacionados a lo que yo necesitaba aprender para trabajar en la fábrica, matemática, lengua, etcétera, eran importantes. Los pabellones que eran muy importantes, pero que no servían para el trabajo, como era el arte, era la música, las ciencias básicas, etcétera, eran tomados como de segunda. Es así que, y una cosa más que tenía la universidad, como lo hizo la universidad, en el fondo el sistema educativo era para las industrias, que es lo que le pidieron, pero también era un caminito para terminar en la universidad, porque cada uno defiende lo que es. Eso funcionó durante 200 años, pero no es aplicable en el siglo XXI. El sistema educativo está pensado para que los jóvenes lleguen a los 20 años, yo diría en medicina a los 35 o un poco más, para entrar al mercado laboral. Un mercado laboral que no sabemos cómo va a ser. O sea, estamos formando una persona muchísimos años para un sistema laboral que cambia totalmente, permanentemente. Algo está fallando. Por eso vemos que los sistemas hoy tienen que estar relacionados con la información específica. Nosotros vamos a hacer esto, entonces vamos a formarnos para esto. No nos vamos a formar para todo holísticamente porque no tiene sentido. Recordemos, y esto también es de información de este World Economic Forum en su reporte del año 2018, pero que es aplicable al 2020, es que nosotros no sabemos cómo va a ser el futuro. La bola de cristal no nos funciona muy bien, pero sí sabemos cómo es la mente humana. Y hay trabajos, y que están relacionados muchos de ellos con medicina, que están en peligro de desaparecer. Los que son muy especializados, los que son repetitivos y los que son, por ejemplo, manejo de datos. ¿Cuál es el ejemplo de esto? El más sencillo, la dermatología, donde es algo repetitivo, ver imágenes, y cuando tengo esto en la piel significa que es tal cosa porque yo vi 1.000.000 de estos y leí 20.000 trabajos, entonces yo sé que cuando veo esto, por el trabajo que leí, tengo que pensar en este diagnóstico y tal terapéutica. El problema está que la computadora está especializada en trabajos repetitivos, en manejo de datos, y aparte no se cansa, no tiene un salario y no tiene vacaciones. Ahora, lo que es terrible es que el sistema educativo primario, secundario y universitario hoy es cómo enseña, especializándonos en una cosa, en trabajos repetitivos, en aprender muchas veces de memoria y compitiendo, haciéndonos competir con los que están al lado nuestro en nuestros exámenes. Cuando el cerebro humano, que es donde le ganamos a la máquina y a la inteligencia artificial, es bueno cruzando cosas, es bueno para el manejo de las cosas que no son predecibles, el mundo es impredecible, el caos es la normalidad y no el orden, donde necesitan emociones, y somos muy buenos en el trabajo complementario. Por eso el teamwork no es algo solamente lindo de decir, sino que es útil. Es por eso hoy que los trabajos donde más se piden, donde están creciendo en un momento donde el trabajo tarda, es en los trabajos donde hay que crear nuevas ideas, donde podemos resolver lo impredecible y donde nos complementamos con otros. ¿Saben cómo se llama eso también en medicina? Cirujano, cirujana. Es donde podemos trabajar como teamwork en nuestra área quirúrgica. Es eso lo que tenemos que enseñar. Cuando nosotros hablamos de entrenamiento para el nuevo futuro, la palabra que viene a la cabeza es híbrido. ¿Por qué híbrido? Por esto. Porque es teórico, pero es práctico. Es habilidades técnicas y habilidades no técnicas. Sabemos claramente que las habilidades no técnicas, o sea, saber trabajar en equipo, tener liderazgo, aprender del otro, aceptar la diversidad, etcétera, en quirófano, ni siquiera les cuento afuera, pero en quirófano da mejores resultados que la habilidad técnica. O sea, que las habilidades no técnicas no son menores, son de por lo menos igual de importancia que las técnicas. El trabajo online y on-site, no todo debe ser, hemos aprendido con la pandemia que no todo tiene que ser on-site, tiene que haber un porcentaje online.
el tema de entrenar y aprender. Tenemos que aprender a entrenar, tenemos que aprender las cosas nuevas para poder entrenar, o sea que es un ida y vuelta permanente, una cosa híbrida. Y lo que es cirugía e imágenes, imágenes y cirugía, todo esto es lo que nos hace que la palabra híbrido tenga una importancia fundamental en el entrenamiento. Por otro lado, hay algo que cambió claramente. Antes, estoy refiriéndome en muchos momentos, en muchos lugares, aún hoy, el entrenamiento está basado en herramientas. Me enseñan a usar un nuevo grasper, una nueva sutura mecánica, un nuevo aparatito, y esto va a seguir existiendo y está bien. Pero hoy el entrenamiento tiene que estar centrado no en la herramienta, sino en el cirujano como persona global. Pero no es solamente algo lindo para decir, es algo que tiene una importancia también económica. Es así que todo esto, el ida y vuelta, el híbrido, el entrenamiento, está englobado y va a tener una importancia fundamental en el feedback, en el progreso, etcétera, en la inteligencia artificial. Por lo tanto, hoy es un criterio holístico de ver todas estas posibilidades como base. Y vamos a hablar cada una de estas. Primero, teórico-práctico. Teórico-práctico. Es importante que tenemos que saber que no podemos enseñarle las cosas a un estudiante de medicina, a un residente, a un fellow, a un cirujano formado. ¿Por qué? Porque requieren cosas diferentes en diferentes momentos. Todos necesitan una parte teórica y una parte práctica. Pero el alumno necesita más teórico que práctico en el pregrado, aunque necesita los dos. El residente necesita más práctico que teórico por principio, en los primeros años de su residencia. El fellow está en un momento donde en poco tiempo tiene que aprender mucho y necesita entonces mucha formación práctica y teórica. Y después, el cirujano ya formado necesita entrenamiento práctico y teórico, menos, pero en forma permanente hasta que se muera. Por eso a mí me causaba mucha gracia en las encuestas de Julián cuando alguien pone de yo ya estoy formado, no necesito. Por favor, alejémonos de ese cirujano porque es peligrosísimo. Acerca de las habilidades técnicas y no técnicas, sabemos que hoy podemos, en forma presencial, on-site y en forma online, formar al cirujano en lo que es el trabajo colaborativo, en lo que es el concepto de liderazgo, porque el liderazgo hoy no es para el jefe de servicio, para el director de hospital, sino cada subgrupo tendrá un líder que a su vez va a tener su gente, que a su vez va a tener un liderazgo para otra gente. Y el liderazgo no es solo hacia abajo, sino es hacia el lateral e incluso hacia arriba. Por lo tanto, hay que enseñar esas habilidades no técnicas que son esenciales para el trabajo en el quirófano y fuera del pre- y postoperatorio. Por otra parte, tenemos que resolver los problemas técnicos y no técnicos que se van resolviendo, y esto hace falta que tengamos un entrenamiento para poder hacerlo. Sabemos que hay una resistencia que hay que entrenar de los sufrimientos de todo tipo, para evitar burnout, para evitar todos los problemas hasta de suicidios y problemas que existen en la comunidad médica. Y todo esto tenemos que enseñarlo para paliarlo, tenemos que enseñarlo para que no se produzca, para poder salir adelante, para poder pedir ayuda. Y todo esto se debe enseñar porque mejora el resultado quirúrgico de nuestros médicos. Y por último, tenemos que saber que existen todos los sistemas e-learning online. Para eso necesitamos un entrenamiento en todo lo que es el trabajo digital. Más fácil para los más jóvenes, más complejos para los que ya dejamos la juventud hace muchísimo tiempo. La revista Nature, en una encuesta que hizo entre la gente que trabaja y que lee, etcétera, vieron que el 81% contestó que después de la pandemia va a seguir utilizando métodos online. Y esto es importante, porque hay que recordar
les cuento un ejemplo. Nosotros en Estrasburgo tenemos, se llama un Fellow Meeting todos los jueves, donde los Fellows hacen presentaciones de diversas investigaciones, etcétera, para que todos discutamos, todos estemos al tanto, etcétera. Este Fellow Meeting, cuando empezó la pandemia, pasó vía Zoom. Hoy por hoy ya se ha vuelto a la normalidad en Francia, pero se sigue manteniendo vía Zoom. ¿Por qué? Porque se observó que la gente asiste más y participa más cuando es online que cuando es on-site. O sea que ciertas cosas vinieron para quedarse. No todo. No va a haber una revolución. No, esas cosas no existen. Pero sí muchas cosas han venido para quedarse. Es así que tenemos que saber que toda la enseñanza online, el ida y vuelta, etcétera, hay algo que ha cambiado hacia ese lado, una buena parte ha cambiado para ese lado, ya venía cambiando, pero esto lo aceleró. Los modelos híbridos, ya estuve hablando mucho de esto y hay que balancearlo, no podemos irnos totalmente para un lado, sino que tenemos que balancearlo. Tenemos que tener un foco muy claro para entrenar a la gente que va a entrenar vía online, porque lo que estamos viendo es que hay gente que ni siquiera sabe cómo prender la iluminación para no estar a oscuras mientras presente, o ya el hecho de hablar sentado hace que todo sea más tedioso, más aburrido, etcétera. Hay que ir más allá de los webinars, que son fenomenales, etcétera, pero que llega un momento que uno dan ganas por Dios, de desconectarse del mundo y no recibir nunca más un webinar de alguien, etc. Por otro lado, tenemos que saber que la educación por vía de e-learning se va a acentuar y entonces ciertas estructuras universitarias van a tener que cambiar para este lado y eso va a ser bastante complejo. La Sociedad Paraguaya de Cirugía lo vio rápidamente, pero hay otras sociedades que no lo han visto todavía, ni les cuento en las universidades. Entonces es necesario tener un músculo ágil para poder cambiar y adaptarse. Por otra parte, hay dos cosas que son fundamentales y que Julián lo ha dicho hace mucho tiempo, acerca de tenemos que tener importancia en las métricas, tenemos que saber cómo queremos que nos va y a ver cómo nos fue, cómo le fue a cada uno de los que están haciendo esta enseñanza. Es así que nosotros analizamos lo que para nosotros son las ventajas del e-learning en cirugía, específicamente en cirugía, y las ventajas son para el estudiante, para el que está de aquel lado, el tema del aprendizaje a ritmo propio, elegir los propios entornos de aprendizaje, eliminación de las barreras geográficas, y esto es muy bueno. Ya no solo va a ser el curso el que tiene la plata para poder ir a hacerlo, etcétera, sino que lo puede hacer desde su casa y por precios mucho más bajos. Hay diferentes zonas horarias que están cubiertas. Si yo tengo que aprender, soy alumno y tengo que aprender vía online y no por cercanía geográfica, yo voy a querer que me enseñe el mejor, no el que está más cerca. Y eso es bueno. El uso completo de la informática, y los jóvenes tienen un predominio sobre esto, la eficacia en función de los costos, esto es fundamental. Es algo mucho más barato y esto está haciendo crujir las universidades, por ejemplo, en Estados Unidos. Y eso no sé si era bueno para las universidades de Estados Unidos, pero es bueno para nosotros, sobre todo los que trabajamos en el tercer mundo. Para el prestador, ¿qué ventaja? Nos dirigimos a un público mucho más amplio. Ahora yo estoy hablando a 200 personas online, más otras tantas es algo que era inadmisible en temas de educación, donde éramos 3 gatos que nos escuchábamos entre nosotros. La flexibilidad, el tema de la innovación, podemos innovar y ya les voy a contar algunas cosas. Es un mercado que está claramente en crecimiento y podemos resolver la escasez de entrenadores y de profesores. Y por supuesto termina siendo bien en costos. Fíjense qué interesante, en este estudio de Our World in Data, se ve que la educación en los últimos 20 años aumentó el costo en un 150% y el software bajó en casi un 60%. Esto hace que claramente, hasta por un tema económico, esto va a ir por este lado, sin lugar a dudas, después de la pandemia también. Pero esto produce desafíos. ¿Cuáles son los desafíos? Una retroalimentación limitada,
se requiere motivación propia por parte del estudiante, se requieren habilidades de administración del tiempo, porque uno puede no hacer nada, falta de comunicación interpersonal. La educación no es solamente información, no solamente habilidades, es poder hablar con uno, tocar. Los humanos necesitan estar a menos de 2 metros, necesitan estar tocándose, necesitan hablar, tomarse una cerveza y hablar de las familias y de las aspiraciones, etc. O sea que eso nos falta y esto es claramente un desafío para llevarlo adelante. Hay que tener conocimientos técnicos básicos y un acceso a la Internet que sea aceptable, un problema muy grande a veces en América Latina. Para el prestador, bueno, acreditación de los cursos, hay falta de normas científicas y de calidad, cada uno hace un poco lo que le parece, hay más teoría que práctica, hay mucho webinar, prevenir trampas a los estudiantes, que te pongan el clavado ahí, que se vayan a dormir un rato y después vengan, desarrollos de cursos híbridos hay que hacerlos, y desarrollo de simuladores quirúrgicos remotos. Entonces, mi consejo es, por lo pronto, tengan buen internet en su casa. Esto es fundamental. Es así que nosotros, desde el IHU IRCAD, estamos planeando todo lo que es la educación de e-learning con varios ítems, tratando de dejar los webinars. Por un lado, todo lo que es el bootcamp, los campos de entrenamiento. Ya tenemos una experiencia inicial con esto, vamos a hacer otra en septiembre, hicimos una el mes pasado, donde lo que hacemos es un sistema muy interesante de entrenamiento, con un ida y vuelta, donde le damos la información a los alumnos, después de darles información inicial mediante charlas pregrabadas, ellos se les da una pregunta, un experto le da una pregunta, y se van dividiendo en equipos, se le da una pregunta a cada equipo. Estos equipos tienen que, con un coach que los acompaña, tienen que ir desarrollando, tienen que leer, etcétera, y dar su respuesta. Esto se hace una semana antes, la pregunta, y después tienen una reunión un día o 2 días internamente, y aparte por diversas redes sociales lo van trabajando. Después de hacer eso, tienen una reunión con el experto para ver cómo están, y después comentan sus resultados. Y esto es realmente muy interesante, y se produce una cosa que a mí me asombró, una charla de experto a experto entre el experto y el alumno. Esto es fantástico. Segundo, juegos y enseñanza. Acá tenemos otra de las cosas que hicimos, que estamos haciendo. Este es el grupo de los Catéter Ninja, y había otros grupos, etcétera, donde compiten con ellos mismos y su progreso y con otros. Y esto es algo que está muy ligado a la enseñanza actual, es algo muy ligado a los videojuegos, algo muy natural, sobre todo en la gente más joven. Y por último, poder llegar a hacer entrenamiento online. No puedo contarles, porque todavía está ligado a protección intelectual y patente, pero la idea es poder tener cosas mínimas y yo desde mi casa poder hacer entrenamiento, no con el avioncito como están viendo ustedes, sino con mis pinzas de laparoscopía, con mi aguja, etcétera, y poder claramente hacer el procedimiento. Y por vía online poder mandarlo, y que directamente un experto, que no tiene que ser, como dijo Julián, el gran experto, sino es mucho mejor un coach que esté preparado para esto, solo llamamos coach, pueden llamarlo el nombre que quieran, y que claramente nos diga cómo va a estar haciéndolo. Pero en realidad estamos recolectando ya la data para el que diga todo esto sea un algoritmo de inteligencia artificial. Que ese es el coach ideal para habilidades técnicas. Que nos diga el mismo algoritmo cómo estamos yendo y cómo nos va, y nos podamos también comparar con nosotros mismos y con otros. A nivel de online, on-site, ¿qué les voy a decir? El IRCAD y todo su grupo tiene una experiencia de más de 25 años en esto. No tendría mucho sentido, tanto en laparoscopía como endoscopía, como percutánea y robótica. Solo robótica, IRCAD tiene 12 robots actualmente solo para entrenamiento, y se está terminando el nuevo edificio con 15 robots más, o sea que va a haber más de 30 robots para entrenamiento, etcétera. O sea que hay una experiencia muy grande en on-site, y va a seguir existiendo, por supuesto. Aparte de cirugía e imágenes, bueno, no voy a hablar de esto porque de esto hablo todos los días, ya están cansados de que les cuente
como las imágenes, todo lo que es la data, todo lo que es inteligencia artificial, PDS, de poder, GPS, etcétera, está invadiendo cada vez más nuestra práctica. Y por último, el tema de entrenar y aprender. En esto se benefician los dos extremos de la línea. Es el que enseña y el que aprende. Recuerden la frase de Alvin Toffler, que es para mí excelente, está muy ligada a una frase previa de Abraham Lincoln, acerca de que los analfabetos del siglo XXI, dice Toffler, no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y volver a aprender. Y eso solamente se hace en el ida y vuelta, en el enseñando y aprendiendo en forma permanente. El tema es que en el futuro todo lo que le estoy contando se va a acelerar, se está acelerando a un ritmo que no podemos ni entenderlo. Y claramente esto es maravilloso. No podemos saber qué va a pasar en poco tiempo, cómo va a ser. Lo que yo sí creo, y esto es una postura muy personal, que dentro de 100 años, cuando estudien lo que está pasando hoy, y van a decir, mirá qué interesante, la cirugía laparoscópica fue ese puente entre la cirugía abierta y la cirugía robótica, que es la que se hace hoy. ¿Por qué es esto? Porque la cirugía robótica es más fácil, es más confortable, puede hacer más movimientos, por todo eso sí, pero la verdad no es precisamente por eso, porque la cirugía robótica tiene dos cualidades que son fundamentales. Uno, permite meter adentro de la consola, mucho más fácil que en cirugía laparoscópica y ni hablar en cirugía abierta, todo lo que son imágenes, GPS, inteligencia artificial. Y por otra parte, la cirugía robótica, con todo esto, está creando hoy lo que podríamos llamar supercirujanos, que en definitiva va a ser maravilloso hasta que la misma máquina aprenda y a través de la inteligencia artificial y la robótica lleve a la cirugía sin cirujanos, que espero yo a esa altura estar medio gaga y ya no entender absolutamente nada y no verme involucrado en tener que dejar lo que tanto me gusta, que es la cirugía. Esto no aplica solamente a la cirugía laparoscópica, sino también a la cirugía percutánea y la cirugía endoscópica. Es más, la cirugía percutánea va a ser la primera que se va a automatizar. La cirugía endoscópica creemos nosotros que va a ser la segunda. Y por último, la cirugía laparoscópica, si quieren lo podemos charlar después. Esto es parte de la gente que trabajamos en todo esto, en todo el tema de innovación, guiados por el profesor Marescó. Trabajar con Marescó, profesor Marescó, es una experiencia, les diría, única. Es una persona que ustedes ven ahí, es tal vez la persona más tecnológica y que más ve el futuro, pero él tiene un cuaderno, que es ese que está ahí, y cuando uno lo va a ver, yo voy y le digo, ya tengo 3 ideas locas para contar. Entonces nos sentamos y me dice, ¿con cuaderno o sin cuaderno? Le digo, con cuaderno. Entonces él está ahí. Si la idea le parece buena, la anota en ese cuaderno. Y si la anota en ese cuaderno, la cosa va para adelante. Entonces realmente es algo muy interesante. Una persona que cuando uno fue, él fue y volvió ya 2 o 3 veces. A los que le interese todo el tema de entrenamiento, etcétera, nosotros tenemos nuestro fellowship en Buenos Aires hace ya muchos años y en Estrasburgo. Tenemos nuestros cursos que se hacen en Francia y que esperamos pronto volver a hacer también en Buenos Aires, y el máster de 2 años en Estrasburgo. Bueno, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jiménez. Una exposición muy clara, brillante como siempre. Le agradecemos mucho. Ahora, me gustaría transmitirle una pregunta que estuve mirando en el chat de preguntas y respuestas, y que es una inquietud que en realidad todos palpamos en los centros donde tenemos formación de residentes. Porque los que ya pasamos la residencia, bueno, este año es como un paréntesis y bueno, vivimos el antes y vamos a vivir el después. Pero ¿qué le decimos al residente que está en formación y ve este paréntesis como un año en el cual no pudo desarrollar, no pudo incorporar lo que él tenía la expectativa de incorporar? ¿Y cómo le respondemos a esa inquietud en este bache que tuvo en su formación y que en el hemisferio sur al menos ya es de varios meses y parece que va a ser para todo el año? Entonces, ¿cómo encaramos eso con nuestros residentes en formación? Entonces yo lo que diría es lo siguiente. A ver,
la pandemia es un desastre desde todo punto de vista, de educación, pero desde ni hablar del tema de la posibilidad de morirse y los temas económicos, etc. Es un desastre desde todo punto de vista. Ahora, tenemos dos posibilidades, y los residentes tienen dos posibilidades. Una es decir, qué barbaridad, esto es terrible, veamos cómo seguimos, o decir, bueno, esto es una oportunidad, puedo hacer cosas, tengo que pensar en hacer cosas, entonces, bueno, a ver, yo invito a los residentes de Paraguay, nosotros estamos formando grupos de residentes de diferentes países de América Latina para estar en combinación, para poder trabajar, para poder hacer idas y vueltas, poder hacer pasantías, etc. O sea, hay posibilidades de usar este parate para replantear la cosa, decir, bueno, tengo mi cajita, tengo mis cosas, puedo aplicar ciertas habilidades, no voy a poder ir a lo de Julián en este momento, pero sí puedo hacer algo en mi hospital. Voy a mi hospital y en lugar de operar tengo que ir a hacer consultorio de febriles. Bueno, cuando los días que no voy a consultorio de febriles, pero tampoco tengo quirófano, ahí pongo una caja y creo y empiezo a hacer algún tipo de sutura, nos vamos controlando entre los residentes, vamos compitiendo. Hay ciertas cosas que no es cuestión de plata, es cuestión de tener ganas de hacerlas. Lo que no podemos hacer es victimizarnos y decir, listo, no se puede. Es una calamidad, por supuesto que es una calamidad, pero hay que buscarle la vuelta. Y eso es responsabilidad de los jóvenes y de nosotros. Es una combinación compartida entre los dos. Los jóvenes solos no pueden, pero nosotros solos tampoco. Entonces, no es tirar culpas, sino de buscar soluciones. Sí, realmente es ver en la crisis una oportunidad o dejarse vencer por la crisis. Esas serían más o menos las opciones para los muchachos y las residentes. Reconozco que es más fácil decirlo que hacerlo, o sea, es cierto, pero se puede, se puede. El otro punto que estuve viendo en el chat de preguntas y respuestas es, bueno, al ver todo lo que nos presenta Julián, la gente lo primero que piensa es, bueno, yo quiero uno igual. En realidad los que conocemos el centro sabemos que no es un trabajo sencillo, hay mucho trabajo, mucha dedicación. Yo realmente, personalmente admiro a Julián por el trabajo maravilloso que hizo en todos estos años. Pero, ¿qué le podemos decir, Julián, a los médicos, a los cirujanos jóvenes que tienen ese pensamiento de decir, bueno, esto está buenísimo, quiero uno igual en mi hospital o para tener en mi casa? ¿Qué le puedes decir? Porque también vi que te están preguntando eso. Bien, lo primero es, primero felicitar a Mariano, me encantan sus charlas. Siempre uno se instruye mucho porque se nota que hay una reflexión más allá de una diapositiva, o sea, todo lo que dice tiene que ver con, desde que lo escuché me acuerdo en Cochabamba, Bolivia, hablando de flip inverted class, el concepto que tenían los finlandeses, estamos hablando, ya no quiero ni decir, pero hace mucho tiempo. Entonces es interesante seguir lo que piensa y dice Mariano porque seguro se aplica en un futuro. Y respecto a la pregunta, bueno, lo primero es, estamos haciendo todo un intento, como se pueden dar cuenta, la barrera geográfica ya no es un límite y como tal, para que ustedes entiendan, los residentes que estamos entrenando en época de coronavirus están con el simulador en su residencia, es cuando hacen visita y no logran entrar al quirófano, pueden ir a entrenar, se graban los videos, se les evalúa a distancia y eso sumado a que estamos haciendo un esfuerzo colectivo de generar redes docentes en toda Latinoamérica. Yo creo que con alta probabilidad en Paraguay vamos a poder tener un centro en donde no tengan que viajar a Chile, perder el tiempo y el costo de oportunidad de la atención clínica, sino que cada vez que tengan un recreo o se les suspende un paciente o simplemente agendaron simulación puedan entrenarse. Con un centro puesto en Asunción yo creo que cubrimos bastante y eso ya es una ayuda. Y yo tengo la fe y expectativa de que podría ocurrir perfectamente, si no es el próximo año. Debería no ser tanto la dificultad, vamos a tratar de apoyar en eso, siempre los colegas en Paraguay son muy entusiastas de la academia y yo creo que esto es llegar y subirse al carro, no es como
que tengan que pasar por toda mi curva de aprendizaje de 10 años de simulación, simplemente llega y está todo armado, los programas armados, el concepto es entrar en una sesión y salir en otra. Entonces, eso es las buenas noticias. ¿Y qué hacer en la pandemia? Yo encuentro interesante en la pregunta, porque miren, en cirugía digestiva UC se están haciendo reuniones de mortalidad aprovechando el formato Zoom, y eso ayuda bastante. Recordemos que un cirujano no es solo la técnica, y sí vale la pena la indicación quirúrgica, el manejo operatorio, entender cuáles son los errores de decisión. Y eso ha ayudado mucho. Se los recomendaría que traten de aplicar, y hay muchos estándares de cómo hacer una reunión de mortalidad hoy en día publicados en Canadá sobre todo, y creo que eso ayuda bastante. Lo otro es que esta es la oportunidad única para que revisen videos sin editar y los editen para que aprendan cirugía. Yo les aseguro que si un residente en cirugía general ve 50 colectomías derechas, la próxima que entre ayudante no tiene ni un sentido, que no entienda lo que está haciendo, etcétera, y probablemente después, para que transfiera la habilidad práctica, va a haber acortado un enorme paso y curva de aprendizaje. Sí, sí, es así, es así. Doctor José Verdejo, ¿tenés algún comentario, alguna pregunta? Sí, le quería, ya que estaba hablando Julián, un poco estuvimos en el centro, y Julián, yo creo que uno quiere saber, por ejemplo, decir, en un médico ya recibido, formado, ¿cuánto es el tiempo que uno necesita para llegar a ser, no digo un experto, pero es lo que realmente uno necesita? ¿Cuál es el tiempo de aprendizaje en el centro para poder llegar a ser lo que uno quiere realmente? Porque hay varios cursos, pero lo que hablan en cirugía laparoscópica por lo menos. Entiendo. Es una pregunta compleja y hay que saber abordar desde un punto de vista semántico qué es experto, primero, y además definir niveles de competencia, proficiencia. En Estados Unidos separan muy bien las competencias de la proficiencia, y como tal, lo primero es una recomendación que dijo Mariano y que tiene que ver con nunca sentir que uno ya es experto. Como tal, uno siempre puede más, siempre puede estar mejorando, siempre puede estar aprendiendo. La curva de aprendizaje es personal, por lo tanto, cuando tú sientas que te estancaste, quizás nadie va a saber, pero tú podrías haber llegado mucho más lejos. Y tenemos experiencia a nivel técnico, voy a hablar solo técnicas y no habilidades no técnicas, porque yo tengo, no sé, grandes maestros de la cirugía, los que sigo como mentores, que la verdad que no los he visto operar muy bien desde un punto de vista técnico, pero son para mí grandes maestros porque cumplen otros criterios como liderazgo, como saber tomar muy buenas decisiones, y siempre prefiero contar con su opinión que la de un maestro técnico. Pero si hablamos de la técnica, hemos visto que esto le sirve a todos los niveles, y yo creo que cuando uno tiene un nivel de expertise en donde siente que va muy bien en su carrera, si además lo empuja con simulación, esa persona con alta probabilidad se equipara a los grandes maestros que hay en el mundo y pasan a ser outliers, ¿cierto? Estas personas que se desvían de la curva tradicional. O sea, si tú estás haciendo cirugía y te cuesta algo y sientes que no quieres seguir por ese camino porque hubo una dificultad, hablemos, no sé, una cirugía de páncreas y tienes que hacer una anastomosis, ya sea abierta o... El consejo es, entrénate en eso, enfrenta eso. O sea, yo no me imagino a la gente de la NASA diciendo, es que es muy difícil llegar a Marte, así que mejor suspendamos la misión. Lo que hay que hacer es justamente entrenarse, sobreentrenarse, estar cada vez más entrenado, cosa de que el paciente sea fácil. Me cuesta creer, hoy en día, yo voy a volver a hacer las preguntas quizás en 10 años, pero me cuesta creer que en cirugía pensemos que el paciente podría ser más fácil que la simulación. Y lo que yo busco es justamente que la simulación sea mucho más difícil que el paciente. Cosa de que cuando te toque un paciente, si tú me dices, no, es que me sangró la aorta y bueno, me sangró la cava, bueno, pero ¿por qué no estás entrenado sangrado de cava? ¿Por qué no estás entrenado si haces ese tipo de cirugía? ¿Cómo no sabes abordar un nido imposible? Todo imposible. Cosa de que cuando tú llegues al paciente sea fácil. Y como dice Mariano, en un futuro lo que va a ocurrir es que este aprendizaje y curvas que se van repitiendo en el tiempo en todo el mundo, en redes primero humanas que lo desarrollan, va a pasar rápidamente a un robot y va a aprender
justamente a no cometer el mismo error siempre. Bueno, tenemos gente que nos acompaña de varios países de Sudamérica, como siempre. En realidad nuestros invitados son bastante taquilleros, entonces la gente nos acompaña y queremos habilitar el micrófono, si es posible, a Keirael Sosa, que es una de las personas que nos está acompañando. Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si se escucha mi audio. Sí. Se escucha perfectamente, sí. Ok, mucho gusto. Yo soy de Guatemala. Me parece increíble realmente que me hayan invitado a mí para hablar. Yo realmente admiro mucho al doctor Mariano Jiménez. Es increíble lo que usted dice, doctor, porque yo estuve en el IRCAD. Yo lo primero que hice fue ir a saludar al doctor Maresco, pero realmente yo no sabía que también existen muchos doctores como el doctor Julián Varas aquí en Latinoamérica, el doctor Mariano Jiménez y muchos de ustedes que yo no los conozco, pero realmente es una gran motivación para los cirujanos jóvenes que queremos seguir aprendiendo y agradezco realmente su aporte y su contribución. Gracias. Gracias a vos por participar, Keirael. Yo creo que el espíritu justamente que nos quieren transmitir nuestros expositores es que en realidad tenemos que todos tener la humildad de saber que es como que estamos en permanente formación. Algunos ya tienen un bagaje mucho más importante y otros, bueno, quizás están todavía haciendo sus primeras experiencias, pero todos tenemos la necesidad de ser formados y eso es el concepto que tenemos que tener. Tengo, doctor Verdejo, ¿algún comentario más? No, yo creo que, Cristian, no sé, creo que gran parte de lo que ha dicho Julián y Mariano, creo que llenó la expectativa porque más preguntas no hay y solamente me queda agradecerles a ellos el haber aceptado la invitación de participar. Son grandes maestros para nosotros, aparte de la amistad que tenemos. No podemos ser más presenciales porque, bueno, en algún momento nos reuniremos, como dice Mariano, como dice Julián, a sentarnos a comer un rico asado, un vino, pero bueno, es lo que hoy nos cambió la pandemia, creo, de poder comunicarnos, al mejor, como dice Mariano, estar en la casa, poder escuchar a grandes maestros, eso es lo que nos cambió, ¿verdad? Aparte de la parte práctica que hicimos, entonces yo creo agradecerle personalmente a ellos dos, ¿verdad? Por la exposición que dieron hoy, y magnífico, no sé, agradecerles por lo que cada vez aprendemos más. He aprendido con Julián allá en el centro de la UC y con Mariano siempre con las grandes exposiciones que nos dan, ¿verdad? Que es un maestro lo que nos muestra en Francia, ¿verdad? Hay que agradecer acá en Daisy también a todos los que conozco, que son grandes amigos y bueno, agradecerles. Y con eso para mí termina, así que muchas gracias. Bueno, yo una vez más agradecer al doctor Julián Varas, al doctor Mariano Jiménez. Un honor para mí haber participado en este webinar y quiero ceder la palabra al doctor William Villalba para darles el saludo de despedida a nuestros invitados. Bueno, muy buenas exposiciones, la de ambos, doctor Julián Varas, muchas gracias, y doctor Mariano Jiménez. Excelentes exposiciones. Yo creo que hemos aprovechado bastante, ¿verdad? Esto ya es el presente y ojalá pronto podamos tener aquí en Paraguay un centro de entrenamiento, probablemente no a la altura como lo tienen en Chile, pero ¿por qué no soñar, ¿verdad? Para que los cirujanos se entrenen y podemos ir avanzando en ese camino, ¿verdad? Gracias a Dios la tecnología durante la pandemia nos ha ayudado a conectarnos con grandes exponentes de la cirugía latinoamericana, así que esto para nuestros socios y todos los residentes en formación, los estudiantes, y como ven tenemos participantes de prácticamente toda Latinoamérica en la mayoría de las sesiones que estamos haciendo. Así que muchísimas gracias a ambos expositores, a los coordinadores y a todos los participantes. Muy buenas noches desde Paraguay. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Gracias, Julián. No, muchas gracias. gracias Por la invitación. Gracias. Quedan deuda eso del asado, está buenísimo. Sí, vale. Es más, Julián, qué tranquilo que va a haber Malbec argentino, ¿eh?
A mí me gusta. Mientras sea el enemigo para arriba, estamos hablando. Ya siempre hablan Bueno. Bien. Abrazo. Gracias, Julián. Cuídense. Chao a Estén muy bien. todos y gracias. Gracias de nuevo, en serio.